Método de los nodos. Cuando una armadura está en equilibrio, significa que cada nodo está en equilibrio. Es decir, este método satisface las condiciones de equilibrio, que son las sumatorias de las fuerzas en el eje X igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Se debe comenzar este análisis en el nodo que por lo menos tenga una fuerza conocida, máximo 2. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, podemos realizar el análisis en una armadura. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de los apoyos. Tenemos dos apoyos, el punto A y el punto B, por lo cual sabemos que el punto A es nuestro punto fijo, por lo cual sabemos que en el punto A aparecen dos reacciones, AX y AY. El punto B sería nuestro punto móvil, en el cual solamente aparece la reacción BI, que sería nuestra fuerza normal. Luego de esto, procedemos a calcular la sumatoria de los momentos con respecto a estos puntos. Comenzamos con la sumatoria de momentos en el punto A. Tenemos que verificar en la armadura todas las fuerzas correspondientes y las vamos a multiplicar por sus distancias correspondientes al punto. En este caso, en el punto A solamente reaccionarían las fuerzas DOF, F y DI. Las fuerzas AX y AI se anulan porque están en el punto. La sumatoria del momento con respecto al punto B se da con las fuerzas F, F y AI. Nuestra fuerza BI no genera momento porque está correspondiente al punto, por lo cual se anula. Y nuestra fuerza AX, considerando nuestra línea de acción, como da hacia el punto, también se anula. Con todos estos datos, realizamos la ecuación, que correspondería con I, como va en sentido antihorario, queda negativo, por nuestra línea de acción, que será perpendicular al punto, nos da que sería 6A como distancia. Lo mismo ocurre con las demás fuerzas. Como 2F está en sentido horario, queda positivo, y F en sentido antihorario quedaría negativo. Por lo cual nos da como resultado, al tener solamente una incógnita el valor de la reacción ahí, nos daría como 7/6 F nuestro resultado. Ahora comenzamos con la sumatoria de las fuerzas en X, que nos tienen que dar 0. Esas fuerzas solamente corresponderían a X y a F. Y como están en ambos sentidos, ambas estarían en nuestra ecuación con valores positivos, por lo cual al despejar nos daría que AX es igual a menos F. Como ya calculamos los momentos con respecto a los puntos A y B, podemos analizar nuestra armadura y comenzar a descomponerla por los nodos. En este caso, como en los momentos anteriores ya nos dio el resultado de la reacción ahí, tomaremos esta sección como nuestro nodo número 1. Ahora volvemos a calcular las sumatorias de las fuerzas correspondientes a los ejes X e Y. En este caso, como nuestra fuerza AC va en ángulo alfa, la tenemos que descomponer entre seno y coseno dependiendo de la sumatoria de la fuerza en el eje X o en Y. En este caso, como estamos en la sumatoria de la fuerza X, la tenemos que descomponer correspondiente al coseno. Y comenzamos a generar la ecuación. Para formar la ecuación de la sumatoria en f de x, tenemos que ver la dirección de todas nuestras fuerzas y al dar todas hacia la derecha, nos da positivo. Al llegar a tener esta ecuación, nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas, así que procedemos a calcular las fuerzas, o sea, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Analizamos que solamente tenemos dos, que sería AI y AC. Y AC la descomponemos en eje de Y, multiplicándola por 0. Como ya conocemos de los momentos anteriores calculados con los puntos, sabemos que AI da 7/6, por lo cual reemplazamos su valor y ahí despejamos nuestra incógnita AC, que nos da este valor. Este valor lo reemplazamos en la ecuación dada anteriormente con
con la sumatoria de las fuerzas en el eje X, por lo que nos da que nuestro valor de AE es 10 tercios. Ahora procedemos a calcular el nodo número 2, correspondiente a la continuación del valor dado ya de nuestra fracción AE. En este caso volvemos a calcular las sumatorias de las fuerzas correspondientes en X y en Y. En la sumatoria de las fuerzas en X nos da la ecuación AE más EF. AE negativa porque va hacia la izquierda del eje X, por lo que da negativo, o sea, sentido antihorario. Y EF con sentido horario nos da positivo. Como ya sabemos el valor de AE del nodo anterior, lo reemplazamos y llegamos a la conclusión de que F nos da 10 tercios. Luego calculamos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, lo cual nos dan solamente dos fuerzas, que sería CE y 2F. Como va sentido horario, nos da negativo, o sea, hacia abajo. Y al despejar nuestra incógnita CE, nos da que tiene el valor 2F. Ahora continuamos calculando nuestro nodo número 3. Si nos damos cuenta en la armadura, vemos que tenemos más fuerzas que van en el eje Y. Por eso comencé con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Al analizar las fuerzas, para realizar la ecuación, nos damos cuenta que la mayoría es negativa porque va hacia abajo. Y hay muchas fuerzas que las descompuse, y como estamos en sumatoria de fuerzas en el eje Y, ocupamos el centro. Como ya tenemos los valores AC del nodo anterior, los reemplazamos y nos quedaría solamente como incógnita CF. Lo mismo pasa con CF, que son valores que ya obtuvimos con los cálculos de los nodos anteriores. Y CF, después de reemplazar los valores, llegamos a que es menos 5 raíz de 5 sobre 6 por F. Ahora procedemos con la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que nos daría, que sería CD, y la multiplicamos por el coseno, que sería 2 sobre raíz de 5, para que nos den en el eje de X. Lo mismo ocurre con las demás fuerzas, las descomponemos. Y reemplazamos los valores que ya obtuvimos también del cálculo de los nodos anteriores y de la fuerza anterior. Y nos quedaría solamente como incógnita CD, el cual nuestro resultado es menos 2 tercios F. Continuando con nuestro sistema de nodos para nuestra armadura, llegamos al nodo número 4. Ahora comenzamos con la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Nos damos cuenta que para formar nuestra ecuación serían tres fuerzas, CD, F y DB, si la descomponemos con respecto al eje X. Formamos nuestra ecuación como CD va hacia el lado contrario, sería negativo. Y nuestra fuerza F positiva y DB positiva también si la multiplicamos por coseno. Ahora reemplazamos y llegamos como resultado de que DB sería menos 5 por raíz de 5 sobre 6. Continuamos y procedemos a la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que en este caso sería DF y DB. Si la descomponemos en el eje Y, sería multiplicándola por su seno. Reemplazamos los valores y obtenemos que DF es igual a 5 sextos. Por último, calculamos nuestro nodo número 5, que en nuestra armadura va con respecto al punto B. Si lo miramos, nos damos cuenta que solamente tenemos como incógnita el punto BF, que va en el eje X, por lo que no será necesario calcular la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, procedemos a calcular y formamos la ecuación con respecto a las fuerzas en X, y vemos que BF al Y antihorario nos quedaría negativo. Lo mismo pasa con la reacción de B, y como está entre un ángulo alfa, para que sea su fuerza reaccione en X, lo tenemos que multiplicar por su coseno, que sería
2 sobre raíz de 5. Resolvemos esa operación y reemplazamos el valor de dB que lo obtuvimos con los nodos anteriores y despejamos nuestra incógnita BF que nos daría 5/3. Y así concluimos el análisis del sistema de nodos en una armadura. Espero se haya entendido claramente el ejercicio y hemos comprendido ya cada uno de los conceptos mencionados al principio de este video.